Estimados hermanos, entonces, gracias a Dios por el inicio de esta nueva carta. Así es que les pido que abran su Biblia en Judas y vamos a iniciar hoy día una nueva serie titulada La batalla por la fe. La batalla por la fe. Y hoy día nos vamos a concentrar en los primeros 2 versículos de esta carta, con la introducción y el saludo de Judas. Pero es impresionante que aun cuando sea un saludo breve, los saludos en la Biblia tienen contenido. Los saludos en la Biblia pasan a ser también escritura inspirada por Dios. Por lo tanto, si los saludos son breves, es verdad que son breves, eso no anula el contenido que ellos poseen. Para bendición, para instrucción, para redarguir, para enseñarnos en toda verdad y toda justicia. Así es que voy a dar lectura y dice así el versículo 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Acabamos de terminar el libro de Ruth, y el libro de Ruth, como lo analizamos de manera detallada, es un libro con un contexto totalmente diferente al libro que vamos a comenzar a estudiar hoy día. Porque una de las características de la Biblia es que la composición de 66 libros de la Biblia que componen el canon bíblico, precisamente es eso, la diversidad de contextos donde se desarrollan los libros. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta, como digo, la diferencia que hay entre un libro de la Biblia y otro libro de la Biblia. De hecho, Ruth está en el Antiguo Testamento, Judas está en el Nuevo Testamento, penúltimo libro de la Biblia. Entonces, esa es la riqueza, la diversidad, la diferencia que los libros de la Biblia nos entregan. El nombre de Judas en la Biblia, hermanos, es muy común. Pero yo no sé si hoy día, por ejemplo, porque lo que más marca, el nombre que más marca hoy día negativamente hablando es el nombre de Judas Iscariote. Lamentablemente lo que él hizo lo marcó, creo yo, para toda la vida, y hoy día es muy difícil. No sé si conocen ustedes hoy día algún Judas, que algún papá se le ocurra ponerle Judas a su hijo, pero por el antecedente que hay, es poco común hoy día eso. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, Judas era un nombre común. Por si ustedes no lo sabían, también Jesús se volvió en un nombre común. Por ejemplo, Colosenses 4:11 menciona a un Jesús llamado el justo, pero no es el de la cruz, es otro Jesús. Entonces, por el impacto que tenían estos hombres, la gente obviamente comenzó a poner esos nombres. Entonces, es importante, hermanos, mencionar solo algunos para su conocimiento con respecto a los nombres Judas. Bueno, tenemos en Mateo 26:14, por ejemplo, el que mencioné anteriormente, Judas Iscariote. ¿Por qué es el más conocido él? Porque fue el que traicionó al maestro por 30 piezas de plata. No es muy necesario hablar mucho de él porque la gente en líneas generales lo conoce. Tenemos también en Hechos 5:37 a Judas el Galileo. Es otro Judas, diferente a los anteriores. Hechos 9:11, Judas de Damasco, del mismo lugar geográfico por el cual el apóstol Pablo o Saulo de Tarso iba persiguiendo a los cristianos. Hechos 15:22 se menciona a otro llamado Judas Barsabás. Entonces, solo estoy mencionando algunos que son los más relevantes en la Biblia. Podemos ver con este ejemplo, hermanos, que el nombre Judas, repito, era un nombre muy mencionado en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿quién era entonces el autor de esta carta? Eso es lo que nos compete a nosotros hoy día en la enseñanza. Lo veremos en un momento más adelante. Esta carta de Judas se cree que fue escrita aproximadamente en el año 66,
68 después de Cristo. Un dato histórico también importante es que en el año 70, el general Tito romano destruyó la ciudad de Jerusalén, en cumplimiento de una profecía que se había dicho anteriormente. Entonces, este escrito sería entonces una de las últimas cartas o escritos junto a los escritos del apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces, Judas entra dentro de uno de los libros de esa época. Ahora bien, hermanos, ¿de qué trata el libro? Esto es importante. ¿En qué se desarrolla el contenido de Judas? Bueno, trata con la apostasía. Trata con la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es la deserción de la fe bíblica verdadera. En otras palabras, es la separación de la fe. Es la separación de la verdad. Pero este hecho, hermanos, lo llevará a cabo la iglesia profesante, pero nunca la iglesia verdaderamente regenerada por el Espíritu Santo. Un verdadero creyente va a permanecer en la fe ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Todas estas personas que han estado de una u otra manera involucradas en congregaciones, pero con el tiempo los vemos que desertan, que dejan de ir a la congregación, que dejan de discipularse, comienzan a tergiversar la doctrina bíblica, aún con sus conductas, podemos hablar de una persona apóstata. Porque la Biblia lo define de esa manera. No es que nosotros digamos tal o cual persona es un apóstata. La Biblia lo define, que se ha separado de la fe verdadera, del conjunto doctrinal, de la verdad del Evangelio. Entonces, eso es muy importante. Entonces, Judas, amados hermanos, confronta de una manera directa, de una manera clara, sin ambigüedades, de una manera sincera, pero a la vez con amor, con reverencia, con respeto. Pero les dice la verdad, denuncia la falsedad, denuncia el pecado. Una de las características de los hombres de Dios que Dios escoge para predicar el Evangelio es precisamente ese distintivo. Los hombres verdaderos en Dios no transan con la verdad, la predican, aun cuando eso signifique el desagrado del mundo, aun cuando eso inclusive muchas veces traiga como consecuencia el desagrado de los propios hermanos. Estamos para predicar la verdad, estamos para denunciar la falsedad. Y eso es lo que hizo este hombre llamado Judas. Entonces él confronta a los apóstatas junto con sus herejías y falsas enseñanzas, pero por otro lado, hermanos, alienta a los creyentes, anima a los creyentes. ¿A qué cosa? A contender ardientemente por la fe. ¿Me explico, hermanos? El llamado de Judas es denunciar la falsedad, denunciar la apostasía, pero paralelo a eso es alentar a los creyentes, es animar a los cristianos. ¿A qué? A batallar por la fe, a luchar por la fe, a no ser pasivos con la verdad, a decir, así dice el Señor, esta es la verdad. El mundo dice esto, la Biblia dice esto, mi abuelo dice esto, la palabra de Dios dice esto, la política dice esto. Yo le creo al apóstol Pablo, yo le creo a lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos por la Escritura. Entonces Judas, hermanos, hace el llamado, denuncia la apostasía y alienta a los creyentes. Quiero que pongan su mirada, por favor, nos vamos a adelantar solo por cuestión de lo que estoy explicando. En el verso 3, por favor.
¿Qué dice? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, noten el verbo, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este pasaje lo vamos a explicar el próximo fin de semana. ¿Por qué lo quise citar ahora? Porque Judas tenía una intención inicial. ¿Cuál fue la intención inicial de Judas? De hablarles de la común salvación. ¿Cuál fue la intención inicial? Repito, Judas dice, voy a hablarle a mis hermanos de la común salvación, de lo que compartimos todos los creyentes, la salvación, la gracia salvífica, pero, me ha sido necesario dar otro enfoque a mi mensaje. ¿Cuál es? Llamarlos a contender ardientemente por la fe. ¿Qué hizo cambiar a Judas? ¿Qué hizo cambiar el enfoque de Judas? Probablemente él recibió algo de información de algún lugar. A lo mejor él recibió un reporte de alguien. O quizás varios reportes, o quizás él vio alguna tendencia y se dio cuenta de que la salvación misma que él quería celebrar como común salvación estaba en peligro de ser severamente atacada. Por eso él dice, yo tenía la intención tenía una solicitud, pero tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque defender la verdad es más importante para mí que hablar ahora de la común salvación. Ya habrá otro momento de conversar de lo que el Señor ha hecho contigo y conmigo. Ahora se vuelve vital, ahora se vuelve urgente el denunciar la apostasía y llamarlos a ustedes creyentes, dice Judas, y ahora el llamado es para todos ustedes, vida nueva para el mundo, a que contendáis ardientemente por la fe. Vamos a explicar etimológicamente esa palabra el próximo fin de semana. Pero era para que ustedes tuviesen esa intención inicial de Judas en sus corazones. Entonces, ¿era importante el cambio de Judas? ¿Lo que comenzó a suceder? ¿Por qué despertó ese cambio en él? Tenía una intención. Retrocedamos por favor a 2 Timoteo, capítulo 4. ¿Por qué voy a citar este pasaje? Porque si bien es cierto, hermanos, la apostasía ha existido desde tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento, pero quiero citar al apóstol Pablo porque él, en consideración al Nuevo Testamento, también lo había anticipado. ¿Qué dice 2 Timoteo 4, del 1 en adelante? Este es el llamado de Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el llamado? Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí vemos un llamado solemne que le hace a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí está el pedido, la solicitud de Pablo, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Hermanos, lo único que puede contrarrestar la falsedad es predicar la verdad, es predicar la palabra. No hay un poder más grande para la falsedad que la misma verdad. Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán o soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, que son los que está confrontando Judas, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las fantasías. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora agrega algo interesante Pablo, porque yo
Ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. A Pablo le quedaban días de vida. A Pablo le quedaban días de vida. ¿Y qué hace en sus últimos días de vida? Advierte a Timoteo y le dice, predica la palabra. Ahora, por último, versículo 7. ¿Qué dice Pablo? He peleado la buena batalla. ¿Cómo se llama el inicio de la serie? La batalla por la fe. ¿Qué dice Pablo ahora? He peleado. El apóstol Pablo tenía la intención de considerar los Juegos Olímpicos, el boxeo, las carreras y la milicia. ¿Para qué? Para ilustrar la carrera de la fe, la batalla de la fe, el militar en la verdad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es lo que Judas dice? Les hago un llamado a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Querido hermano y hermana, ¿para qué crees tú que el Señor te está preparando en esta iglesia? ¿Solamente para que tú te edifiques? ¿Solamente para que edifiques a tu esposa? ¿Solamente para que eduques a tus hijos en el temor de Dios? ¿O para contender por la fe? Aquí te estamos entregando herramientas para que cuando tengas conversaciones, cuando puedas predicar el evangelio, cuando te encuentres con una persona religiosa, cuando te encuentres con una persona idólatra, tú le digas lo que la Biblia dice. No te calles, porque es una orden contender por la fe. No podemos callar. ¿Qué otro instrumento tiene Dios para confrontar la apostasía más que tú y yo? Desde luego que Dios pudo haber establecido otro mecanismo para poder defender la verdad. Estamos de acuerdo porque Dios es soberano. Pero ¿qué estableció Dios? Dios estableció hombres, Dios estableció mujeres y les hace el llamado ¿a qué? A que contendáis ardientemente por la fe. Entonces, si Dios te está entregando conocimiento en esta iglesia, no es para que te vayas los días jueves a tu casa o ahora después del culto de fin de semana, así con la cabeza llena de conocimiento. No, hermano. La Biblia es un libro, si bien es cierto que te informa, que te prepara, que te da conocimiento, pero es un libro de transformación. La información que llega a nuestra mente y a nuestro corazón tiene que evidenciarse en cambios de conducta, en una ética cristiana acorde a lo que aprendemos. Entonces, el apóstol Pablo dijo eso algunos años antes y él adelantó la apostasía. Él dijo, la gente va a tener comezón de oír, pero no de oír la verdad. Va a aparecer un tipo ahí que fue al cielo y que vio el infierno y que vio un querubín y todo el mundo lo quiere ir a escuchar. O que va a venir un sanador y va a sanar de todos los problemas que tienes de tu cuerpo y todo el mundo va. Pero cuando se convoca un estudio profundo de la Biblia, ¿quién va? ¿Quién asiste a un estudio sistemático de la palabra del Señor? Todos los que van corriendo porque alguien cuenta cuentos, todos los que van corriendo porque alguien viene a sanar tu cuerpo, todos los que van corriendo cuando alguien viene a hacer milagros. ¿Por qué no van esos con la misma intención, con el mismo deseo, con el mismo anhelo, a que me enseñen las verdades de la gracia, por ejemplo? Lo que Cristo hizo verdaderamente en la cruz, en mi vida o en favor de mi vida como pecador. ¿Quiénes van a eso? Son contados con los dedos de las manos. Por esa razón, bendecimos desde este lugar a todas las iglesias que están contendiendo ardientemente por la fe. Y les animamos a través de este canal, queridos pastores e iglesias, no importa que seamos pocos, no importa que seamos la minoría, pero la verdad tiene el potencial suficiente que no requiere de masas para que ella prevalezca.
simplemente con hombres y mujeres convertidas verdaderamente al Señor y a su doctrina, la verdad puede prevalecer. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Regresamos a Judas. Curiosamente, este libro trata con la apostasía, como dije, y el autor de la carta tiene el mismo nombre de uno de los apóstatas más conocidos en la Biblia, Judas Iscariote. Qué curioso, ¿no? El contraste es que Judas Iscariote era de perdición. El autor de esta carta, Judas, es para bendición. Una de las cosas llamativas del libro de Judas, o de la carta de Judas, es que él expresa su contenido en tríadas. Es decir, en grupos de a tres. Por ejemplo, la carta está destinada a los llamados, santificados y guardados. Versículo 5 al 7 menciona el pueblo de Israel como ejemplo de juicio, los ángeles, Sodoma y Gomorra. 3. Más abajo menciona a 3 pecadores, Caín, Balaam, Coré. Y así desarrolla su contenido en triadas. Todo esto Judas lo hace para darle peso a su enseñanza, contenido a su enseñanza, firmeza a su enseñanza, y lo más probable que el 3 pudiera ser un número también que serviría para la memorización. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dijo de este libro lo siguiente: una epístola de pocas líneas, pero llena de las poderosas palabras de la gracia celestial. ¿Por qué dice esto Orígenes? Porque Dios manifiesta su gracia en advertir y guardar a sus hijos de la apostasía de los falsos maestros. Toda nuestra vida cristiana, hermanos, nos veremos enfrentados a apostasía que nos rodea. Prendes el televisor, ves apostasía. Escuchas la radio, escuchas herejías. Ves internet, escuchas herejías. Te metes a YouTube, escuchas herejías. Y nos rodea la falsedad, nos rodea la mentira. De ahí la importancia de estar preparados en la palabra del Señor, para que podamos probar los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4. Vamos a seguir el formato típico, hermanos. Esto nos va a servir para el sermón de hoy día, de las cartas del Nuevo Testamento. Es decir, hay un autor, un destinatario y un saludo. Vamos entonces al texto. Dicho lo anteriormente a modo de introducción, vamos ahora al contenido de la carta. Primeramente entonces Judas, como el autor de la carta. Ahí dice Judas, hay una coma, y después aparecen algunas características de Judas. Vamos en primer lugar a definir quién fue este Judas. En primer lugar, hermanos, la palabra Judas es una palabra griega, pero viene del hebreo Judá, que significa alabanza. No se olviden que nuestro Señor venía ¿de qué tribu? ¿Qué características tiene Judas? Licenciado en teología, bachiller en divinidades, 5 doctorados en no sé qué cosa. ¿Qué dice Judas? Siervo, doulos, esclavo de Jesucristo. ¿Cómo se identificaba el apóstol Pablo? Siervo. ¿Qué es lo que somos? Siervos. Y además, inútiles. Eso nos sirve como ejercicio, ¿eh? Nos ubica donde realmente somos. Amados hermanos,
quiero dejar esto en tus corazones o en sus corazones. El mayor distintivo de un creyente, la mayor característica de un creyente no es académico de tal instituto bíblico, bachiller en teología o doctorado en divinidades. El único título de privilegio de un verdadero hombre y mujer de Dios es simple y sencillamente siervos de Dios. Eso es lo que somos. ¿Quién de nosotros, al ver la vida del Maestro, quién de nosotros se atrevería al ver a Cristo lavando los pies a sus discípulos? ¿Quién de nosotros se atrevería a creernos más que un siervo cuando Cristo fue el ejemplo por excelencia de servicio, de humillación, de mansedumbre? Judas dice, siervo, ¿qué otra cosa puedo decir? Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si Dios te ha llamado a ser un siervo, ¿por qué rebajarte a ser un rey? Interesante. Si Dios te ha llamado a ser un siervo, ¿por qué te rebajas a querer ser un rey? Con esto, amados hermanos, no estoy diciendo, no me malinterpreten, que no te prepares. Si puedes sacar un estudio formal de teología, bienvenido sea y te felicito. Pero eso no es el título que tenemos. Delante de Dios seguiremos siendo siempre siervos de Él. Y punto. Y es un título, de honor para un creyente. Siervo. Porque toda esta preparación teológica que podamos tener es el medio, no el fin. Es el medio a través del cual Dios nos prepara, nos capacita para ser mejores siervos de Él. Ese es el punto. Judas dice, siervo de Jesucristo. Pero repito, literalmente dice esclavo. ¿Cuál es la diferencia, pastor, en el contexto bíblico de un siervo y un esclavo? Es la siguiente. El siervo, en los tiempos bíblicos, cumplía funciones específicas. Trabajaba de tal hora a tal hora. Usted va a su casa y deja de ser el siervo de su amo. Sin embargo, cuando alguien era esclavo de alguien, esclavo de un amo, ese esclavo no tenía ya control de su vida. No tenía control de sus intereses. Su esposa pasaba a ser del amo, sus hijos pasaban a ser del amo, sus tierras pasaban a ser del amo. Es decir, el esclavo pasaba a ser total dependencia de su amo. No sé tú, hermano, pero yo me parece eso un poco... No sé tú, querido hermano, pero yo prefiero 1000 veces ser esclavo del Señor que un siervo. ¿En qué sentido? Muchas veces nosotros nos volvemos siervos. ¿En qué aspecto? Señor, ya terminó, ya hoy día ya dejo de servirte. A partir de las 6 en adelante, Señor, ya no me molestes porque ahora yo hago mi vida. El esclavo está todo el día, todo el tiempo a disposición de su amo. Con esto no estoy diciendo que tampoco no seas un siervo, porque aun cuando seamos esclavos, seguimos siendo esclavos siervos. Judas dice eso. Siervo de Jesucristo. No siervo de alguien, no de un ser humano, no de alguna filosofía, no de alguna creencia. Siervo de Jesucristo, porque Él vino a salvarme. Segunda característica de Judas. Primero dice siervo de Jesucristo, nuestro amo en absoluto. Y dice hermano de Jacobo. Hermano de Jacobo. Este es el nombre griego de Santiago.
Tanto Judas, hermanos, como Jacobo o Santiago eran medios hermanos de Jesús. ¿Por qué hablo medios hermanos? Porque Cristo, ustedes saben, tuvo un solo Padre. ¿Quién fue? El Padre Celestial. José no era su padre, pero los demás sí tuvieron padre a José. Entonces, tanto Judas como Santiago eran hermanos o medios hermanos del Señor Jesucristo. Acompáñeme a Mateo capítulo 13. Mateo 13, 55. Esto también lo encontramos en Marcos 6, versículo 3, pero vamos a leer solo Mateo 13, 55. Dice así: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, Miriam en el griego por si acaso? Y sus hermanos, dice, Adelfos en el griego, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Cuál Judas? El autor de la carta. Este Judas, que era hermano de Santiago, o Santiago mejor dicho, fue el líder reconocido en la iglesia en Jerusalén de acuerdo a Hechos 15. Y también a este Santiago se le llama columna de la iglesia en Gálatas capítulo 2, junto a Cefas o Pedro y también al apóstol Juan o a Juan. Entonces, este Jacobo que aparece aquí, hermano de Judas, es el que escribió la carta de Santiago. Es el mismo personaje. Por lo tanto, amados hermanos, Judas entonces es hermano en la carne de Santiago y hermano de Jesucristo. Pero esto es interesante, hermanos, porque Judas no se toma de su relación familiar o biológica con el maestro, sino de su relación espiritual con él, que en definitiva es lo que cuenta. ¿Me explico, hermanos? Judas no dice, Cristo es mi hermano de sangre, de familia. No, él dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Judas prefiere mencionar que es un siervo de Cristo, no su hermano biológico de Cristo, sino siervo de él. ¿Saben qué estaba haciendo Judas con eso? Estaba reconociendo que Cristo era Dios en la carne. Yo soy siervo de alguien mayor, de Cristo, el que me vino a redimir. Por eso es que él dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, él estaba dispuesto a servir a Jesucristo, el Dios en la carne, y menciona también un dato familiar, hermano de Jacobo. En segundo lugar, vemos, hermanos, los destinatarios de la carta. En primer lugar, vimos el autor es Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Y ahora, la palabrita o la letra A, ¿qué indica? Destinatarios. ¿A quiénes está escribiendo su mensaje Judas? ¿A quiénes? Número 1, a los llamados. Número 2, santificados en Dios Padre. Y número 3, y guardados en Jesucristo. Aquí Judas menciona 3 características o 3 distintivos de los destinatarios. Es decir, a los que escribe su carta. En primer lugar, él dice a los llamados. A los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, los que recibieron el mensaje eficazmente del Evangelio del Señor. Es muy importante, hermanos, aclarar lo siguiente. Alguien podría decir, pero pastor, todo el mundo es llamado. Todo el mundo recibe el mensaje del Evangelio por los oídos físicos. Todo el mundo. Sin embargo, los llamados que aquí se refiere Judas son los llamados que atendieron eficazmente el mensaje del Evangelio por la gracia de Dios. Aquí ahora yo estoy predicando a todos ustedes. Todos ustedes aquí están escuchando el mensaje por sus oídos físicos.
Pero saben, si hubiese aquí en esta noche, en esta tarde, una persona incrédula, solo el Espíritu Santo puede llevar el mensaje al corazón donde yo no puedo entrar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Asegurarme de que ustedes con sus oídos físicos escuchen el Evangelio. Pero yo no soy responsable de que el Espíritu Santo lleve ese mensaje a los oídos del corazón para que se produzca el nuevo nacimiento. ¿Quiénes son entonces estos llamados? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, a ellos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó eficazmente. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Todos los tiempos verbales en pasado. Porque toda la salvación en la mente de Dios está totalmente culminada. A los llamados, a los que han recibido el mensaje por la gracia de Dios de manera eficaz. Abran su Biblia allí en Romanos 11:29. Pastor, ¿usted me podría mencionar alguna característica importante del llamado de Dios? Muy bien, hermano, abre tus oídos ahora. Romanos 11:29. ¿A quién dirige su carta Judas? En primer lugar, a los llamados. ¿Qué dice Romanos 11:29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hay dos cosas que en el texto no se pueden revocar: los dones de Dios y el llamamiento de Dios. ¿Fuiste llamado por Dios? Sí, pastor. Eso es irrevocable. No se puede revocar. Es inalterable, es inquebrantable. Les pregunto a ustedes, ¿irrevocables son los dones? ¿La salvación es un don? ¿El arrepentimiento es un don? ¿La fe es un don? Son irrevocables. Punto final. Lo firma el Dios de la salvación. Segundo lugar, el llamamiento también es irrevocable. Por lo tanto, si Dios te ha llamado verdaderamente y estás dentro del grupo que también identifica los llamados de Judas, hermano, estás seguro en los brazos del Señor, eternamente y para siempre. Porque si Dios te llamó eficazmente, Dios no puede revocar eso. ¿Dios puede mentir? No puede. Por lo tanto, te ha salvado para siempre. Pastor, y si me porto mal, mejor no te portes mal, porque te va a castigar y te va a hacer sufrir para que te vuelvas a su santidad. Entonces, cuidado con esa doctrina, porque esta doctrina las caricaturiza mucha gente. Nosotros no predicamos el libertinaje, predicamos que los que han sido llamados por Dios verdaderamente tienen que vivir y tienen que manifestar una vida en santidad, no libertina, sino conforme a lo que el mismo Dios establece en su palabra. Primera a los Corintios 1. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Bueno, porque Judas está escribiendo su carta a los llamados, a los que recibieron eficazmente el mensaje del llamado de Dios a través de su evangelio. ¿Qué dice primero a los Corintios 1, del 1 al 3? Lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, estoy en 2 Corintios, 1 Corintios dije. 1 Corintios 1, del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia. De hecho, la palabra iglesia viene de ahí, eclectos, los llamados
fuera, espiritualmente hablando. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, que dice ahora, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios, ¿cómo llama al arrepentimiento? ¿Qué elemento utiliza? Su palabra. Fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro. Mis ovejas oyen mi voz, porque Él llama. Y como nadie puede venir a Él si el Padre que envió al Señor no le trajere, Dios utiliza su llamado eficaz a través de la predicación del Evangelio. A ese grupo de creyentes, Judas está refiriendo su carta. Regresamos a Judas. En segundo lugar, a los santificados en Dios Padre. Quiero decirles que aquí en el texto griego dice a los amados. A los amados. Desde luego que los amados también son apartados para Dios. ¿Cómo podríamos, amados hermanos, explicar su amor para con nosotros? Siempre decimos, si alguien quiere conocer el amor de Dios, si alguien quiere tener un concepto del amor de Dios, si alguien quiere observar el amor de Dios, ¿qué mejor lugar que mirar la cruz? ¿Qué mejor lugar de observar a ese Cristo crucificado satisfaciendo la justicia del Padre por morir en nuestro lugar? Dios tratando a su Hijo como si hubiese vivido nuestra vida. Y Dios viendo a su Hijo en la cruz te vio a ti. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:37, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Esa es la gran pregunta. ¿Quién? Y el apóstol Pablo comienza a enumerar algunas cosas que podrían desde la óptica humana separarnos del amor de Dios, y finalmente él concluye y dice, nada nos podrá separar de su amor. Atención, hermanos, es de su amor hacia ti, no de tu amor hacia Él. Porque si fuera de nuestro amor hacia Él, ¿cuántas veces en la vida cristiana nos separaríamos de Él? ¿Cuántas veces? ¿A cada rato? ¿Cuántas veces al día? Pero como es una separación imposible de su amor a nosotros, entonces eso tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios es inalterable. El amor de Dios es inquebrantable. El amor de Dios no fluctúa. Siempre te ama igual. Y si me porto mal, pastor, también te sigue amando. ¿Y cómo me lo demuestra? Castigándote, disciplinándote. Eso es amar. Entonces, Judas dedica su mensaje a los llamados. Ahora a los amados. Porque Dios llama a los que amó. ¿Desde cuándo? Desde antes
de la fundación del mundo. Vamos a enfatizar un poco más al final. En tercer lugar, a los guardados en Jesucristo. Hermano, mira, yo creo que es importante que te identifiques con esto. ¿Eres un llamado? Sí. ¿Eres un amado? ¿Eres un guardado? Esto identifica a los creyentes. No se puede estar refiriendo a los apóstatas aquí. Ellos no tienen esta bendición. Bueno, si se arrepienten, sí. Entonces yo soy un llamado por Dios, yo soy un amado por Dios, soy un guardado por Dios. Por esa razón esto también tiene relevancia para mí. Los guardados, dice el texto griego, que están protegidos con mucha atención, están preservados, porque la salvación involucra, amados hermanos, seguridad eterna. Y es importante señalar esto, porque Dios también nos guardará de la apostasía. Dios nos guardará también de los apóstatas. ¿Qué dice Colosenses 3? Por favor, abran su Biblia allí. Colosenses 3, del 3 al 4. Miren qué precioso texto, lo hemos leído en algún minuto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estás escondido con Cristo en Dios. Primera de Pedro, un poco más adelante. Primera de Pedro 1. Estamos desarrollando la idea de los guardados a los cuales Judas dedica la carta. ¿Qué dice ahora Primera de Pedro 1 del 3 al 5? Noten ustedes, hermanos, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice Pedro. Escuchen ahora, que sois guardados por tu capacidad, que sois guardados por tu preparación, que sois guardados por tu inteligencia. ¿Qué dice el texto? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Entiendes ahora por qué estás guardado y permanecerás guardado por Dios? Porque está involucrado su poder. Y como no puede haber un poder más grande que el suyo, entonces yo descanso. La seguridad que tengo, la certeza que tengo, no es en mis fuerzas, no es en mi capacidad. Descanso en un atributo de Dios, que es su poder. Ahí descanso. Ahí recién respiro. Ahí recién me tiro hacia atrás en los brazos de mi Salvador, que me dice que soy poderoso para guardarte, para que alcances salvación. A esos, Judas está escribiendo su carta. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, ya lo dijimos, y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nadie. No perecerán jamás. El Padre y yo, uno somos. Todos estos verdaderos cristianos entonces serán preservados por Dios, serán protegidos por Dios. Fueron llamados por Dios y fueron desde luego amados por Dios. Y como dice ahí, guardados en Jesucristo, que decía Colosenses, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos al último texto de Judas, versículo 2. Al saludo como tal.
Y aquí nuevamente menciona una tríada: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Dios es un Dios de multiplicación, ¿lo sabían? Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pregúntale a un matemático eso, si tiene lógica. ¿Cómo tú puedes multiplicar? Si tú multiplicas 1000 por 0, ¿cuánto es? Y 1.000.000 por 0. Y 1.000.000.000 por 0. Bueno, Dios es el único ser en el universo que tiene la capacidad de multiplicar lo cero y hacerlo múltiple. Te lo expongo de esta manera, mañana lo vamos a ver en Génesis. ¿Acaso la nada no respondió al poder de Dios? ¿Acaso la nada no se multiplicó? ¿En qué aspecto? Todo lo que te rodea no es múltiple. Todo lo que nos rodea. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? En los primeros siglos, algunos decían 1005. No, aparecía otro astrónomo y decía, no, son 1025. Hoy día concluyen, son millones de millones de millones. Y eso salió de la nada, ex nihilo, por el poder de su palabra. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Bendita misericordia. Sublime misericordia. Etimológicamente, compasión. La compasión de Dios, sus beneficios. Todas las personas, hermanos, escuchen esto. Todas las personas que se creen autosuficientes, todas las personas que lo tienen todo, todas las personas que se creen justas en su humanidad, todas las personas que se creen que están bien delante de Dios cuando no lo están, no saben y tampoco van a estar capacitados para recibir la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia de Dios es volcada al hombre cuando ese hombre dice algo así: Señor, no soy nada. Soy polvo. Sin ti estoy condenado y perdido para siempre. Ahí recién, cuando el hombre evalúa su situación delante de Dios, cuando el hombre reflexiona respecto de sus pecados, entonces la misericordia de Dios, Dios abre sus ventanas en los cielos, abre sus brazos eternos y derrama la misericordia sobre ese pecador arrepentido. Pero cuando hay un ser humano que vive como si Dios no existiera, que dice de la boca para afuera ser creyente, pero que vive una vida doble, que no se consagra, que no busca, que no vive para Dios, ¿qué necesidad tiene Dios de manifestarle su misericordia si la misericordia es para los miserables como yo? Para los que son como tú, los que sabemos que en nosotros mismos estamos condenados eternamente, que no nos podemos salvar, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Para ellos es la misericordia. ¿Qué hizo el publicano con el fariseo? ¿Qué hacía el fariseo? No, yo soy un intachable. Ayuno, diezmo, hago esto, aquello. Y allá había en un rincón un hombre que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. ¿Y qué dice él? Sé propicio a mi pecador. Eso se llama misericordia y Dios la derrama sobre aquel ser humano. Pero cuando tú te crees algo, cuando tú crees que vales algo en ti mismo, eres, con la expresión, o me disculpan lo que puedo decir, pero eres un miserable a los ojos de Dios. O soy un miserable a los ojos de Dios si pienso de esa manera.
Dios se complace en manifestar su misericordia a los que reconocemos nuestra condición delante de Él. ¿Qué dice Judas? Misericordia para ustedes, a los que Dios los llamó, a los que Dios los amó, a los que Dios los guarda. Para ellos misericordia. Sí, Señor, gracias por tu misericordia. Parece que escuchar las voces de los hermanos mediante el cual Judas dedicó su carta. Misericordia de Dios. R.C. Sproul dijo lo siguiente: que yo esté respirando esta mañana es un acto de misericordia divina. Dios no me debe nada. Yo le debo todo a Él. Hay veces que nos levantamos en la mañana y pareciera ser con nuestra actitud que demandamos a Dios. Hoy día Dios tiene que hacer esto conmigo. Y ni siquiera me arrodillo delante de Él. Ni siquiera dependo delante de Él. Hermano, aprende por favor a tener en tu mente todos los días de tu vida, como lo dijimos tiempo atrás, la misericordia de Dios para ti. Porque siguen siendo nuevas cada mañana. Su misericordia en nuestra mente, en nuestro corazón de manera permanente, nos hace vivir de mejor manera para Él. Pero vuelve a recordar lo siguiente: si tú te crees algo, ¿qué dijo Judas? Siervo, eso es lo que soy, servidor de Dios. Nada más que eso. En segundo lugar, paz, le dice él. Shalom en el hebreo e Irene en el griego. La palabra paz para un judío era toda razón de bendición. Es decir, prosperidad absoluta de parte de Dios. Entiéndase bien prosperidad. ¿Se entiende, verdad? Todo lo que tiene relación con las bendiciones de Dios, abundantes en el creyente, es paz a la luz de la Biblia. Paralelo a eso, desde luego que también el estado de quietud del creyente, la confianza interior del creyente, el descanso del creyente interior. Desde luego que sí. Porque mucha paz tendrán los que aman la ley de Dios. Porque Él guardará en completa paz a los que en cuyo pensamiento en Él perseveran. La paz es Cristo. Y si Cristo está en ti, entonces tendrás paz en la medida que día a día dependas de Él, en confianza, en fe. Y por último, amor. Misericordia y paz y amor. Ustedes saben que en el griego hay varias palabras para amor. Hoy día lo veíamos en nuestro estudio, en nuestras clases de panorama bíblico allí en Monte Águila. Fileos, de donde viene fraternal, amor de hermanos. Estorge, amor padres a hijos, hijos a padres. Eros, el amor erótico, el amor sexual. El amor ágape, el amor incondicional, el amor de la cruz. Misericordia, paz y amor. Ese es el amor que le hablé anteriormente. Fuimos amados por Dios. ¿El amor de Dios se altera? ¿Baja? ¿Sube como nosotros? Yo amanezco mañana y parece que amo con todo mi ser al Señor. Pasa el otro día y parece que no lo amo tanto. Nosotros somos así. Pero cuando Dios te amó, amado hermano, como dice el profeta Jeremías, te amó con amor eterno. El amor de Dios no es fluctuante. El amor de Dios es permanente. El amor de Dios es constante. El amor de Dios es inquebrantable. El amor de Dios no se altera por las circunstancias. El amor de Dios no se altera en el tiempo. El amor de Dios no se altera por la cultura. El amor de Dios no se altera por las personas. Él dice, te voy a amar y te amo y punto, de manera plena siempre. ¿No es una bendición eso, hermanos?
que aun cuando nosotros nos desviemos del camino, Él nos dice del cielo, yo te sigo amando. ¿Y cómo te lo demuestro, Adiel? Porque cuando comienzas a desviarte, te agarro de una oreja y te traigo otra vez al camino. De esa forma, sigues entendiendo que yo te amo. Y cuando tú te das cuenta que te agarra de la oreja el Señor y te trae al camino, le das gracias al final. Porque si no te agarra de la oreja, hermano, y te trae al camino, ¿dónde vas a parar? ¿Dónde te va a encontrar el Señor? ¿En un pantano? ¿En un océano ahogado? ¿Muerto como un cadáver quizás en el fondo del mar? Por eso es 1000 veces mejor que el Señor nos manifieste su amor, disciplinándonos, castigándonos. ¿Para qué? Hebreos 13, para que participemos de su santidad. Y no se nos vuelva a ocurrir apartarnos de Dios. Amor, dice él. Recuerdo la anécdota con mi hijo Josías, que les conté algún tiempo atrás, cuando él era más bebé. Yo le preguntaba a él, hijo, ¿cuánto ama al papá? 1 me decía. Pasaban los 2 o 3 días. El papá se portaba mejor, aumentaba a 2. Ya íbamos en el 5 más o menos. Pero cuando teníamos que disciplinarlo, le preguntaba otra vez. Y del 5 bajaba al 2, bajaba al 1. Ya no me amaba tanto. Hermanos, Dios no es así. Dios no es así. Él te ama siempre plenamente. Yo soy objeto de su amor siempre plenamente. Su amor siempre es sobreabundante con mi vida, aunque me desvíe, me sigue amando. Por eso, hermanos, bendito llamado, bendito amor de Dios, bendita paz de Dios, bendita misericordia de Dios. Y Judas nos está infundiendo ahora aliento, hermanos. Nos está infundiendo ahora ánimo. ¿Por qué está preparando nuestros corazones? Porque va a llegar el momento donde Él nos diga, ¿han entendido todo lo que Dios ha hecho por ustedes? Sí, Judas, lo entendemos. Entonces ahora estás preparado para contender ardientemente por la fe. ¿Entiendes? Ante esta misericordia, ante esta paz, ante este amor, ante este llamado, ante este amor de Dios, ante esta protección de Dios, ¿cómo yo ahora lo voy a negar a mi Señor? ¿Cómo voy a ser capaz de negar a mi Señor cuando Él me mostró su misericordia, su paz, su amor, me guarda, me santifica, me protege? No podría hacerlo, hermanos. Por eso cada vez que tengamos la oportunidad, vamos a hablar la verdad y vamos a batallar por la fe. Todas estas cosas, dice Judas, os sean multiplicados. Es decir, estén sobreabundante en sus corazones. Una pregunta interesante sería lo siguiente, mientras buscan 2 de Pedro 1:2. ¿Dónde se multiplican estos dones de Dios? Porque Judas dice misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Estén en abundancia en ustedes. ¿Qué dice 2 de Pedro 1:2? Gracia y paz os sean multiplicadas, ¿pero en qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El conocimiento de Dios a través de su palabra permite que mi entendimiento de su misericordia, de su paz y de su amor sean mucho más amplios, sean mucho más profundos, sean mucho más intensos. Si un creyente se queda con un conocimiento básico, no podrá dimensionar cuán abundante es su misericordia. Pero cuando el creyente comienza a estudiar, a conocer a Dios, ¿qué pasa con el concepto de misericordia? ¿Acaso no se amplía más?
Desde luego que sí. Por eso Pedro dice, gracia y paz sean sobreabundantes en ustedes, pero en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. De ahí lo vital de tener este conocimiento de nuestro Dios y de Jesucristo en nuestros corazones. Judas entonces, hermanos, era un esclavo del Señor. Era hermano de Santiago y del Señor Jesucristo en la carne. Él dirige su mensaje a los llamados, a los amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Qué desea Judas? ¿O qué destaca Judas en los destinatarios? Misericordia y paz y amor. Y que todo eso fuera sobreabundante en la vida de estos creyentes. Y que hoy día sean sobreabundantes en nosotros. Señor, entonces, nuestro corazón ahora, al entender estas verdades, ¿está preparado para que me enseñes qué es contender por la fe? Y eso será el próximo fin de semana. Padre, gracias te damos por tu palabra. A través de esta carta, Señor, queremos ser instruidos, animados, Señor, alentados. ¿Cómo, Señor, no batallar por la fe? ¿Cómo no contender ardientemente por la fe si tú has hecho tanto por nosotros? ¿Cómo no defender nuestra fe si tú nos llamaste? Si tú nos amaste, si tú nos guardaste, Señor, y nos sigues guardando, ¿cómo no contender por la fe si tu misericordia, si tu paz, si tu amor han sido multiplicados en nosotros, han sido sobreabundantes en nosotros? Tu amor que excede, que sobrepasa todo conocimiento, ¿cómo eso no nos va a impulsar a vivir para ti, a contender ardientemente por la fe, a presentar defensa a todo aquel que os demande razón de la esperanza que está en los cielos para nosotros? Señor, infunde aliento a través de esta palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, realmente active en nosotros el poder, el dominio propio, el amor por ti, el amor por la verdad. Estamos en un mundo, Señor, de manera trágica, invadido por la apostasía, por la falsedad, por las herejías, por falsos maestros. Sin embargo, tú nos has dado tu preciosa palabra, la espada de la fe. Señor, ayúdanos a usarla con sabiduría. Ayúdanos, Señor, a usarla con precisión. Ayúdanos a usarla con valentía. Ayúdanos a usarla también con amor y con reverencia a todo aquel, Señor, que sea objeto de nuestra enseñanza. Prepara, Señor, nuestras vidas. Prepara nuestros corazones. Prepara a mis hermanos a contender ardientemente por la fe. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes para que el próximo fin de semana podamos recibir este consejo tan vital hoy día para nuestra vida. Señor, que nos haga entender lo fundamental que es conocer tu palabra para poder hablar la verdad y defender la verdad. Gracias por esta enseñanza, Señor. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.